Listo, bueno, muy bien, son las 6:34. Vamos a empezar nuestro habitual caso clínico discutido con el proceso elaborado por el doctor Duque. Esta vez el grupo 3, creo que es el grupo 3. Listo, es su tiempo, muchachos, bien pueda. Espero que hagan Listo, una muy buena presentación. Dale. listo, Doc. Entonces, pues, nuestro proceso de diagnóstico, ¿cierto? Entonces, qué pena, ya. Entonces, el caso clínico es el número 2. El nombre del caso es veo algo que no está. Entonces, empezamos con el motivo de consulta. Una paciente que consulta por pérdida de peso y con dolor torácico. En los antecedentes personales, una paciente que no presenta alergias medicamentosas, tiene una hipertensión arterial reciente, tiene 2 cesáreas, presenta ligadura de trompas, esplenectomía por un traumatismo. En tratamiento está con sitagliptina, con omeprazol, con el enalapril, atenolol, bromazepam, paracetamol de 1 gramo. En el estudio de alergias no se demostró. Y en la enfermedad actual tenemos una femenina de 58 años que acude a urgencias, que presenta desde la noche anterior dolor en el hemitórax izquierdo y irradiado de espalda, de características punzantes que aumenta con la inspiración, que no presenta fiebre, sin dificultad respiratoria ni otra sintomatología. Refiere que ha perdido 6 kilos en los últimos 2 meses, con dolor en la parte posterior del cuello y cefalea. ¿Cierto? A la exploración física se le encontró una tensión arterial de 140/83, una cardíaca de 66, una saturación de 100, una temperatura de 36,7. Es bien hidratada, nutrida, perfundida, eumneica. A la de cabeza y cuello, pues no se le demostró bocio ni adenopatías. En tórax está todo normal, ¿cierto? Sin soplos ni extrasonos, murmullo circular conservado, exploración mamaria sin alteraciones, apofisalgias y dolores en musculatura paravertebral de manera difusa en región cervical, lumbar y dorsal. En abdomen, una cicatriz de la parotomía, ¿cierto? Doc, no sé qué, la verdad no sé qué sea RHA, no, la traté de buscar, pero no encontré como el acrónimo correcto, entonces pues no quería decir como algo equivocado. ¿La podemos Ruidos, ¿qué hablar? será? No sé qué será eso. Entonces, continuando, blando, depresible, no dolorosa palpación, sin signos de irritación peritoneal, y no se palpan masas ni megalias. En miembros inferiores no presenta edemas ni signos de trombosis venosa profunda, no se palpan adenopatías inguinales. En examen neurológico, una paciente consciente, orientada, funciones superiores conservadas, pares craneales normales, fuerza, tono y sensibilidad conservada en las 4 extremidades, coordinación y marcha sin alteraciones y romber negativo. Entonces, ya con lo anterior, ¿cierto? Pues quiero saber pues, qué piensan que puede tener la paciente, o sea, ya solo con el cuadro clínico. Quien quiera opinar, quien quiera aportar, aunque la idea es hacer el proceso juiciosos, pero quien quiera aportar hasta ahora que tenemos, porque hasta ahora tenemos una mujer de 58 años con un cuadro aparentemente agudo, pero tiene detrás del cuadro agudo un cuadro crónico de síndrome constitucional, pero no tenemos muchas herramientas, pero atrévanse a decir cualquier cosa, cualquiera. Y si no, entonces José David nos hace el recorrido con todo el proceso diagnóstico. Bueno, Doc, Dale, entonces dale, procedamos entonces. se le puso al bot experto el caso, ¿cierto? Paso cero, con la recopilación de los datos. Entonces nos la identificó una femenina, 58 años, que no especifica ni ocupación, ni procedencia, ni lugar de residencia. El motivo de consulta por pérdida de peso y el dolor torácico. En la enfermedad actual, dolor en el hemitórax izquierdo, irradiado de espalda, punzante, que aumenta con inspiración, sin fiebre ni dificultad respiratoria, la pérdida de 6 kilos en los 2 meses, dolor en la región cervical posterior, cefalea, que tiene un inicio desde la noche anterior, es decir, es algo agudo, ¿cierto? Con síntomas subagudos acrónicos como la pérdida de peso, la cervicalgia y la cefalea. Tiene antecedentes como la hipertensión arterial reciente, la esplenectomía, gestas 2 para 2, ¿cierto? Las 2 cesáreas, ligadura de trompas, sin alergias medicamentosas conocidas, en tratamiento con sitagliptina, omeprazol, enalapril, atenolol, bromazepam, paracetamol, y con No, antecedentes familiares no reportados.
La historia no mencionaba de diabetes, pero ella toma un antidiabético, ¿no? Es la estatina. Es la misma Januvia, que se supone su principal indicación es en pacientes diabéticos o prediabéticos, pero no decía, ¿no? En la historia como tal no refería a diabetes, José David, ¿no es cierto? No, doc, no refería a diabetes. Pero vale la pena tener en consideración eso para el proceso. Listo. La revisión por sistema, ¿cierto? Que no es una paciente que no tiene disnea, ni fiebre, ni síntomas respiratorios, tiene un dolor cervical en posterior, tiene una cefalea, no hay síntomas neurológicos focales, no alteración mamaria, ¿cierto? Sin alteración urinaria ni digestiva. Al examen físico, la tensión arterial que nos la reportó de 140/83, la cardíaca de 66, saturación de 100, temperatura de 36,7, un bienestar general, el tracto murmullo vesicular conservado, sin ruidos patológicos, a la auscultación cardíaca rítmico sin soplos, en abdomen blando, no doloroso, con cicatriz de la parotomía, músculo esquelético, dolor paravertebral, cervical, lumbar y dorsal. Neuro, pues sin focalización neurológica, con romber negativo. En miembros inferiores, sin edemas, ni trombosis venosa profunda, sin adenopatías palpables. Cuanto a la historia multidimensional, en su historia biológica, ¿cierto? Es hipertensa, tiene esplenectomía, ¿cierto? Que tiene mayor riesgo infeccioso por microorganismos encapsulados, una pérdida de peso, con dolor torácico, con cervicalgia, una psicológica, el uso de bromazepam, que puede sugerir un trastorno ansioso, la dimensión social que no nos la describe, ni la cultural ni la ambiental. Entonces, pues después de esto, el bot hace el RIDEA, ¿cierto? Que consta de recoger, identificar, descartar, elaborar y ajustar. Entonces, en cuanto a la R, tenemos que recoger la información, que es el dolor torácico, ¿cierto? El dolor, pues, que está irradiado, pleurítico, esa pérdida de peso, ese dolor cervical, la cefalea, esa esplenectomía, la hipertensión arterial. Después va a identificar patrones, que identifica el dolor torácico pleurítico, síntomas constitucionales, dolor musculoesquelético vertebral y sin disnea ni fiebre. Después va a descartar lo irrelevante, ¿cierto? Que es una exploración mamaria normal, no hay trombosis venosa profunda, no hay signos neurológicos focales. Después va a elaborar hipótesis que primero nos plantea una neoplasia torácica, ¿cierto? Que tenemos que tener en cuenta que una pérdida de peso tan desproporcionada, no intencionada en un tiempo tan corto, pues deberíamos pensar en un proceso de tipo más que todo maligno, ¿sí? Una enfermedad musculoesquelética, el dolor que ella nos refiere, el tromboembolismo pulmonar, ¿cierto? Considerando la esplenectomía, una patología infecciosa, pero es menos probable que tenga ya que no presenta fiebre, y la patología, una posible patología cardiovascular, que es la angina pleurítica típica. Después ajusta, ¿cierto? La probabilidad según hallazgos. Entonces nos ajusta que la neoplasia es probable, ¿cierto? Por esta pérdida de peso no intencionada y los síntomas subagudos. Un tromboembolismo, dependiendo, pues, que se tiene que considerar por la esplenectomía que presenta la paciente. El músculo esquelético, una probable, ¿cierto? Por exploración. El infeccioso, una baja probabilidad dado la ausencia de fiebre. Y cardiovascular, baja probabilidad por clínica atípica. Muy bien. ¿Cierto? Entonces ya después... Muy bien, muy bien. Okay. Perfecto. Posteriormente... Qué pena, Doc. Tranquilo. Posteriormente pasamos al paso 1, el resumen de datos positivos, donde ya el GPT nos va a tomar los datos que fueron positivos tanto en la anamnesis como en el examen físico, donde nos identifica que es una femenina de 58 años, con pérdida de peso de 6 kilos en los 2 últimos meses, con dolor torácico, cierto izquierdo y radiado de espalda, de tipo pleurítico, con una cervicalgia, con una cefalea subaguda sin focalización, una comorbilidad que le identifica como la hipertensión arterial, un factor de riesgo que es la esplenectomía, una exploración física que no da hallazgos pulmonares, cardíacos ni neurológicos, una saturación de 100, que ya esto nos confirma que es algo que no le está causando una hipoxemia a la paciente, que es algo que no está afectando la saturación de oxígeno, que no presenta ni fiebre, ni edema, ni trombosis venosa profunda, y una exploración mamaria, ¿cierto? Que está normal, o sea que es un dato positivo que lo tomamos como negativo.
las señales de alerta identificadas, ¿cierto? La pérdida de peso no intencionada, un dolor torácico pleurítico y el antecedente de la esplenectomía, que está asociado a riesgo trombótico e infeccioso. Pero como ya lo dijo el GPT, el infeccioso es poco probable, ¿cierto? Y además, con base en la clínica, no parece que presentara una infección. Posteriormente, el GPT nos hace la probabilidad preprueba, ¿cierto? Donde pone los hallazgos positivos relevantes, que tenemos 8, que es el sexo, la edad, la pérdida de peso, el dolor torácico, la cervicalgia, cefalea, hipertensión, esplenectomía, y considera un total de hallazgos que son 12, que son los datos positivos, los negativos y las señales de alerta. Lo que nos da una probabilidad preprueba del 66.6%, ¿cierto? Entonces, la probabilidad preprueba, esto que nos dice que es algo que nos puede indicar hasta que no tengamos los paraclínicos, y así con los paraclínicos podemos descartar. Entonces, con solamente lo que nos refiere a la paciente, podemos pensar una neoplasia, un tromboembolismo, una infección profunda, y pues con una probabilidad preprueba de 66.6 tiene mayor peso para una neoplasia por los síntomas constitucionales más dolor, el tromboembolismo pulmonar por el antecedente de esplenectomía, aunque no presenta disnea ni hipoxemia, o un compromiso musculoesquelético con dolor localizado. ¿Cierto? Ya terminando el paso 1, ¿cierto? Pasamos al paso 2, que es la agrupación en síndromes. Entonces, ¿qué nos identifica el GPT? El GPT nos identifica un síndrome constitucional, nos identifica un síndrome pleurítico, nos identifica un síndrome doloroso osteomuscular, nos identifica un síndrome de cefalea subaguda, y todo esto con base en lo que nos había referido la paciente. La pérdida de peso no intencionada, el dolor que presenta en el hemitórax izquierdo, que está irradiado, la cervicalgia, la apofisalgia y el dolor paravertebral, y la cefalea que había referido. Posteriormente, el GPT hace el R-IDEA, ¿cierto? Donde recoge el dato de dolor pleurítico, la pérdida de peso, la cervicalgia, la cefalea, ¿cierto? La esplenectomía, identifica los patrones como la pérdida de peso y el dolor pleurítico, que nos identifica un síndrome constitucional y pleural, la cervicalgia apofisalgia, que nos identifica un patrón musculoesquelético vertebral, la cefalea subaguda sin focalización, que es un síndrome neurológico en específico, que se debe buscar a descartar una causa secundaria. Después la de descartar hallazgos no alineados, ¿cierto? Como la ausencia de fiebre y la disnea, que disminuye la probabilidad de infección activa, y el tromboembolismo pulmonar. Una exploración mamaria normal que descarta masa palpable. Tenemos posteriormente la de elaborar hipótesis diagnósticas basadas en los síndromes, donde nos identifica la neoplasia torácica mediastínica, el tromboembolismo pulmonar subclínico, la enfermedad musculoesquelética, la enfermedad inflamatoria crónica y el síndrome miofacial o fibromialgia. Pero pasamos a la A, la de ajustar probabilidad, donde tenemos la neoplasia que tiene una alta probabilidad debido al síndrome constitucional y el dolor pleurítico, un tromboembolismo pulmonar que tiene una probabilidad moderada a baja, el músculo esquelético benigno, ¿cierto? Una probabilidad moderada, y otras causas inflamatorias sistémicas que nos dice que es una baja probabilidad. Posteriormente, en el paso 3, hacemos las listas de diagnósticos diferenciales. Entonces, ya con todo esto, tenemos que pensar en posibles patologías que pueda presentar esta paciente. Entonces, también hace el Bond Score, que el Bond Score como es esa escala o ese score que hace para saber qué posibles diagnósticos son los que puede tener el paciente. Por lo tanto, nos da que la neoplasia torácica, el tromboembolismo pulmonar, la metástasis ósea, la vasculitis y la infección subaguda tienen un Bond Score de 7, que significa que pueden tener alta probabilidad de que sean alguna de estas enfermedades. Y un Bond Score de 6 para la costocontritis, ¿cierto? La evidencia a favor de cada diagnóstico, la evidencia en contra y el impacto clínico que ésta pueda tener. Aquí nos recuerda el GPT, ¿cierto? Las diferentes leyes. En este caso, la ley de lo más frecuente, que si es una paciente que se presenta con síndrome constitucional, ¿cierto? Con ese dolor pleurítico, posiblemente podemos pensar en lo más frecuente, que puede ser una neoplasia torácica o una tromboembolismo pulmonar, que son comunes en esta edad y el contexto en el que viene la paciente. La ley de la prioridad, ¿cierto? Que es el diagnóstico más grave en el que debo pensar
que es el tromboembolismo pulmonar, el cáncer o la vasculitis, la ley de la parsimonia, donde donde explico todo a través de una sola enfermedad, que es la neoplasia. Podría explicar todo este cuadro clínico que presenta la paciente. La ley de Hickam, ¿cierto? Donde puede existir la coexistencia de múltiples enfermedades, y la ley de Agatha Christie, donde es la que juega como el papel de la escena del crimen, el asesino y pues el investigador, ¿cierto? Que en la escena del crimen la identifica como el dolor pleurítico, que puede apuntar a un proceso pulmonar, pleural o costal, ¿cierto? Después hizo el diagnósticos prioritarios. Tenemos la neoplasia torácica, el tromboembolismo pulmonar subclínico, una metástasis ósea, la arteritis de células gigantes, la infección subaguda y la costocondritis. ¿Cierto? Tenemos el diagnóstico de Cannon-Miss, que tenemos el tromboembolismo pulmonar subclínico, que es algo letal si no se llega a detectar a tiempo. La neoplasia torácica, que tiene un impacto en lo que es el pronóstico de la paciente, porque no sabemos en qué estadio puede estar. Una arteritis de célula gigante, que puede dar ceguera, y nos hace la reflexión y metacognición, donde el GPT considera los diagnósticos críticos, ¿cierto? El Cannon-Miss, donde utilizo el Bond Score y las leyes diagnósticas, donde evita el sesgo de confirmación y donde consulta de fuentes confiables. Posteriormente se hizo la búsqueda de los artículos. Se buscaron diferentes artículos donde se hablaban de los diagnósticos diferenciales. Los artículos que se buscaron de los diagnósticos diferenciales fueron acerca del mesotelioma, del tromboembolismo y de la vasculitis pulmonar, ¿sí? Obteniendo así este cuadro comparativo, ¿cierto? Donde nos indica como todos los factores que tenemos que tener en cuenta que pueda tener esta paciente, ¿sí? Posteriormente se le adjuntaron los datos del laboratorio clínico al GPT, donde en el EKG se determinó que había un ritmo sinusal de 60 latidos por minuto, un eje normal con QRS estrecho, sin alteración en la repolarización, un ritmo sinusal, ¿cierto? La radiografía de tórax, que había un pequeño derrame pleural izquierdo, sin infiltrados, en la radiografía de columna cervical dorsal lumbar, sin patología ósea. El TAC de tórax con contraste, ¿cierto? Pues no se evidenció signos de tromboembolismo pulmonar, no había adenopatías patológicas miasténicas e biliares, se detectó una masa extrapulmonar, probablemente pleural, en el seno costofrénico posterior izquierdo. Y el comentario de radiología fue que no se observaban defectos de represión en las arterias pulmonares principales, lobales y segmentarias, que sugieran la presencia de tromboembolismo pulmonar. El nódulo tiroideo, ¿cierto?, de baja atenuación de unos 10 milímetros, donde se observan adenopatías mediastínicas de tamaño patológico, una paragórtica de 16 milímetros y conglomerado adenopático en el ángulo cardiofrénico izquierdo, en el ligamento pulmonar. Es la mayor adenopatía de 22 milímetros. Se encontraron adenopatías ciliares bilaterales de 14 milímetros en el lado izquierdo y de 12 milímetros en el derecho, donde se observa un pequeño derrame pleural izquierdo. En el seno costofrénico posterior izquierdo se observa masa de 4 centímetros de diámetro máximo, de apariencia extrapulmonar, probablemente pleural, y asimismo en la pleura posterior izquierda del lóbulo inferior se identificó un nódulo con base de implantación amplia de 13 milímetros, probablemente pleural también. En conjunto, los hallazgos son sugerentes de neoplasia. Valorar un proceso linfoproliferativo, en el parénquima pulmonar no se observaron nódulos ni consolidaciones, no se ven lesiones óseas relevantes. ¿Qué podemos pensar en o qué nos puede reforzar si nos sale el GPT este método diagnóstico? Que posiblemente lo más seguro es que tenga esta paciente es que tenga un proceso neoplásico maligno. En cuanto a la analítica, tiene una hemoglobina de 13.2, que está normal, plaquetas de 350.000, que está normal, leucocitos en el rango normal, de una PCR alta que nos puede indicar un proceso inflamatorio agudo, de una urea 27, una creatinina de 0.54, un filtrado glomerular de 104.2, que nos indica que está normal, un sodio 130, que nos puede indicar una hiponatremia leve, un potasio normal, cloro normal, la CK en 84, la hemoglobina en 0.06, un péptido
natriurético de 152, enzimas hepáticas como la alanino y la aspartato-transferasa en 23 y 20, también la guaniltransferasa en 41, la fosfatasa alcalina en 57, una bilirrubina total en 0.3, una amilasa 57 y lipasa menor a 3. Posteriormente de que ChatGPT identifica estos paraclínicos, ¿cierto? Entonces pues, nos da estos valores diagnósticos, ¿cierto? Entonces ya con el hemograma no hay datos sugestivos de infección activa ni anemia. La PCR, que nos, como ya lo había dicho, indica una inflamación que no excluye una neoplasia. Los electrolitos que son sugerentes de un síndrome paraneoplásico, ¿cierto? Que es lo que puede estar teniendo esta paciente. El péptido natriurético que descarta la insuficiencia cardíaca. Una troponina que descarta una isquemia. El LH, que es un posible marcador de neoplasia, ¿cierto? Lisis tumoral, la radiografía de tórax tiene hallazgos positivos pero inespecíficos, el TAC de tórax, que es muy sugestiva de neoplasia pleural, y el EKG normal, que no tiene un valor diagnóstico en este momento. Posteriormente, el GPT hace la interpretación del caso, descarta el tromboembolismo pulmonar por el angiotac, ¿cierto? Dice que hay alta sospecha de neoplasia pleural o linfoproliferativa, lo que ya habíamos mencionado con estos paraclínicos, que nos podría indicar un proceso neoplásico maligno. La masa extrapleural, ¿cierto? Las adenopatías mediastínicas e iliares, que nos pueden confirmar posiblemente una metástasis que ya hizo esta neoplasia, ¿cierto? Que es compatible con mesotelioma, metástasis pleural o linfoma o síndrome paraneoplásico posible, por la hiponatremia leve, ¿cierto? Que no hay evidencia de diseminación ósea. Entonces, la correlación clínico-paraclínica, el síndrome pleurítico, ¿cierto? Explicado por la masa pleural, el síndrome constitucional por la neoplasia maligna que presenta la paciente, el dolor vertebral difuso, que pues no hay hallazgos paraclínicos que expliquen este dolor, y pues, la cefalea, que ya requiere seguimiento y considerar de pronto una metástasis leptomeningia, ¿sí? Solo si presentan nuevos síntomas. Posteriormente se hizo una postprueba, ¿cierto? Cálculo postprueba, donde se determinó que tras de esos hallazgos la probabilidad postprueba de neoplasia pleural o linfoproliferativa es del 97.5%. Posteriormente el GPT nos hace reflexión y metacognición, donde seleccionó las pruebas por su validez, calculó adecuadamente la probabilidad postprueba, relacionó hallazgos clínicos y paraclínicos y evitó sesgos diagnósticos, ¿cierto? Ya que mantuvo en el enfoque diferencial inicial, ¿cierto? Que recordemos que el diagnóstico más probable que nos lanzaba el GPT era la neoplasia pleural. En conclusión, se confirma la alta probabilidad de neoplasia pleural o linfoproliferativa como causa principal. Se descarta el tromboembolismo pulmonar, se excluye la enfermedad ósea y se pueden considerar otros diagnósticos alternativos como infección inflamatoria, que son improbables. Posteriormente pasamos a la explicación fisiopatológica, ¿cierto? Sea esta masa pleural, sea esta masa extrapleural, sean las adenopatías, sea el derrame pleural, esta masa genera la pérdida de peso, todo este cuadro nos genera una hiponatremia, todo este cuadro también nos genera el dolor pleurítico y el dolor paravertebral difuso. Entonces, ¿qué nos descarta este GPT? Que el tromboembolismo pulmonar, ¿cierto? Pues es negativo dado el angiotac y pues que la fisiopatología no encuadra con una fisiopatología embólica, ¿cierto? Descarta la enfermedad ósea metastásica, ya que hay ausencia de lesión en la columna. Y la infección pleural o tuberculosis, porque no hay signos sistémicos de infección sin hallazgos compatibles en imágenes. Posteriormente es una reflexión y metacognición, donde él se pregunta si correlacionó los síntomas con la fisiopatología conocida, se evitó simplificación excesiva y si se mantuvo esa perspectiva multidimensional. Llega a la conclusión de que la neoplasia pleural, este mesotelioma, explica todo este cuadro clínico y los paraclínicos que presenta la paciente, que es un proceso tumoral con manifestación sistémica. Pasamos al paso 6,
¿cierto? Los diagnósticos, entonces tenemos un diagnóstico topográfico, dice que está en pleura parietal izquierda, en mediastino e ilios pulmonares, que hay ausencia de afectación ósea, nos da el diagnóstico sindromático, ¿cierto? Un dolor torácico de tipo pleurítico, síndrome constitucional por la pérdida de peso que referenciaba la paciente, el síndrome adenopático mediastinal por las adenomegalias en la ATAC, el síndrome paraneoplásico leve, que es una hiponatremia probable, ¿cierto? Por el SIADH, por la secreción adecuada de ADH. Tenemos el etiológico, que es un mesotelioma pleural, ¿cierto? Que es un proceso maligno, el linfoma mediastinal pleural y la metástasis pleural de tumor primario estratorácico. El diagnóstico es específico, ¿cierto? Que nos dice que la pleura parietal izquierda tiene una masa extrapleural con derrame pleural, nos confirma la neoplasia pleural maligna en estudio, ¿cierto? Un probable mesotelioma linfoma, que necesita confirmación mediante biopsia pleural y estudios complementarios histopatológicos e inmunohistoquímicos. Nos da diagnósticos multidimensionales, ¿cierto? Como el biológico, que es una neoplasia pleural como causa central, el psicológico, una posible afección emocional que no está explorada, que puede desembocar en lo que es ansiedad, impacto del diagnóstico en nuestra paciente, que la puede afectar emocionalmente. A nivel social, cierta información pendiente porque no tenemos información del impacto, pues, o del ambiente laboral, familiar, del acceso a salud, que es importante investigar en este caso si existe exposición a asbesto, y la cultural, que no viene referenciada o no viene referida tampoco en el caso. Al final, GPT hace la reflexión y metacognición, donde el diagnóstico final es coherente con la clínica y la fisiopatología, ¿cierto? Esto nos puede explicar todo esto, nos puede explicar por qué la paciente presenta todo este cuadro clínico, el dolor, la cefalea, ¿cierto? Se integró la multidimensionalidad, la consideró en totalidad, consideró hasta si de pronto hubo una exposición a asbesto o hay antecedente de exposición a asbesto, y si se evitaron sesgos diagnósticos. ¿Sí? Siempre se mantuvo después de la probabilidad post-prueba, después de los paraclínicos, en una posible neoplasia, que es lo que nosotros pensamos también cuando la paciente refirió un síndrome constitucional, ¿cierto? La pérdida de peso que nos refirió en un inicio. Posteriormente se hizo el operador conceptual, ¿cierto? Donde estas neoplasias pleurales malignas, y los dos tipos de neoplasias que afectan la pleura, tiene especiación, ¿cierto? La clasificación de las neoplasias, que tienen dos grupos, inclusoras y exclusoras. El inclusoras, que incluyó el GPT, el mesotelioma, una metástasis pleural, el linfoma pleural o mediastinal, que excluyó, ¿cierto? Englobó derrames pleurales benignos y lesiones no pleurales. En cuanto a la definición isordenada, ¿cierto? Los conceptos relevantes como la diferenciación y la calidad de la invasión de los síntomas. Diferencia entre neoplasias mesoteliales linfoproliferativas, y la cualidad, ¿cierto? Que es la específica de invasión locorregional y síntomas sistémicos asociados. Después los variables que afectan el pronóstico y clasificación de la enfermedad, infraordinadas, con detalles subtipos de mesotelioma y linfoma según tipo, y heteroordinadas, que incluye efectos paraneoplásicos, inflamatorios o mentales y posicionales. Posteriormente pasamos al plan de acción y tratamiento de estrategia farmacológica, donde este GPT, ¿cierto? Nos sugiere darle un analgésico multimodal que consta en paracetamol 1 gramo cada 8, 2 AINES, ¿cierto? Si no hay contraindicación para el dolor pleurítico que presenta la paciente. Si hay dolor refractario, es decir, si este dolor no se calma con esto, considerar analgésicos neuropáticos como la gabapentina, ¿cierto? El manejo del derrame pleural, ya pues toca hacer una toracocentesis, ¿cierto? Tanto diagnóstica y terapéutica, y si está asintomática, pues hacer la biopsia con esto. El tratamiento dirigido post-biopsia, ya con los resultados de la biopsia ya podemos encajar a la paciente que va a necesitar. Si necesita, en caso de confirmar mesotelioma, pues hacer quimioterapia, inmunoterapia, ¿cierto? Cirugía dependiendo del estadio que presente la neoplasia, y si confirma linfoma, la quimioterapia específica, ¿cierto? Corregir la hiponatremia, no darle líquidos a esta paciente, considerar el tolvaptan si hay secreción inadecuada de ADH o refractaria.
y estrategias no farmacológicas, ¿cierto? Y medidas preventivas. Entonces, en las no farmacológicas tenemos que una rehabilitación respiratoria si la paciente llega a desarrollar disnea, el apoyo psicológico, ¿cierto? Una intervención temprana para manejo del impacto emocional, la valoración nutricional, que es optimizar el estado general ante la pérdida de peso, las medidas preventivas, una vacunación antineumocócica y también contra la influenza, ¿cierto? Relevantemente, pues en esta paciente que tiene una esplenectomía, la prevención de complicaciones trombóticas, ¿cierto? El evaluar el riesgo-beneficio de darle una profilaxis según las comorbilidades que presente y prevenir pues, las infecciones oportunistas, ¿sí? Si se confirma linfoma y se inicia inmunosupresión. En cuanto al monitoreo, a corto plazo, esperar los resultados de la biopsia, reevaluar, ¿cierto? Los síntomas y los electrolitos, el control de dolor y esperar cómo responde ella a los analgésicos, y a largo plazo un seguimiento oncológico, ¿cierto? Según el diagnóstico, ya vimos que puede ser, ya vimos lo que puede ser, ya vimos lo que puede ser la neoplasia, ¿cierto? Monitorización de respuesta a tratamiento y la calidad de vida, y posteriormente, ya lo último, hacer reflexión y metacognición. Entonces, donde sí definió un plan de acción integral, lo cual sí lo hizo, consideró todas las dimensiones posibles de la paciente, ¿cierto? Tanto ahora como que espera a corto y a largo plazo, evitar inercia terapéutica, ¿cierto? Que correlaciona estas intervenciones cuanto al diagnóstico y el tratamiento, y consideró el impacto multidimensional, ¿cierto? Ya que incorporó factores biológicos, psicosociales y preventivos. Y eso sería todo, Doc. Muy bien, José David. ¿José David trabajó solo o qué pasó? No, Doc, yo lo hice con mis compañeros y ellos fueron los encargados de hacer las diapositivas. O sea, Ya. yo hice el GPT y ellos se encargaron de hacer las diapositivas. Bueno, muy bien. Lo importante es que trabajen en equipo y que todos tengan conciencia de lo que están haciendo. Miren ustedes, lo primero, tengan claridad que la reflexión y la reflexión metacognitiva se debe hacer desde el principio, y creo que en el GPT yo lo puse así. Si él lo omite, hay que recordárselo y él lo está haciendo. Creo que el paso 0, 1, y creo que el 2 faltó la reflexión metacognitiva, pero bueno, es simplemente para que lo tengan en cuenta de que siempre se debe hacer. O sea, en cada paso uno debe detenerse a pensar si está pensando bien. O sea, reflexionar sobre su propio proceso cognitivo, si lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien. Miren cómo, si uno hace un proceso sistemático, juicioso, organizado, ordenado, cómo sale del simplismo, sale de la mirada biomédica pura, de la mirada simplificada, digámoslo así, y empieza a mirar los pacientes mejor en complejidad, mejor en profundidad, mejor teniendo en cuenta todas lo que llamamos las dimensiones, y desde ese punto de vista hace parte del pensamiento complejo y de cierta manera pensamiento sistémico. Entonces, es mucho lo que puede sacar sin tener paraclínicos. Es evidente que esta paciente tenía que tener exámenes complementarios porque con lo que había inicialmente, pues el proceso fue tan juicioso que él fue capaz de pensar en que tenía una neoplasia, que podía ser una neoplasia pulmonar, una neoplasia pleural, y puede ser primaria, puede ser metastásica, y que tenía como síndrome principal un síndrome constitucional y un síndrome doloroso, que era seguramente un dolor pleurítico, que efectivamente el paciente tenía no solo el derrame pleural, sino que tenía una tumoración extrapulmonar, que hace pensar en que el tumor esté por fuera del pulmón, que no es uno de los 4 tumores pulmonares, no es un carcinoma epidermoide, no es un adenocarcinoma, no es un carcinoma de células pequeñas, ni un carcinoma de células grandes, y mejor es un tumor extrapulmonar, que puede ser pleural. Y el primer tumor pleural, el más común, que es raro, pero es más común, es el mesotelioma. Los tumores pleurales más frecuentes son metastásicos. Entonces habría que ir a buscar focos en abdomen, a ver de dónde está disparando las metástasis el paciente. Pero miren, si ustedes esto lo hacen siempre, mentalmente, cuando ven un paciente, me parece que
difícilmente se van a descachar y uno, el paso que van ustedes, seguramente de aquí a que terminen, pues todas estas herramientas tecnológicas van a estar disponibles y es ético utilizarlas, es muy ético utilizarlas porque todo lo que disminuya los errores, todo lo que disminuya los sesgos, pues y lo que aumente la seguridad de los pacientes y el beneficio para los pacientes va a terminar siendo positivo. No dirá, pero entonces esto le va a hacer todo a uno y de hecho, pues vamos a estar llenos seguramente en corto tiempo de bots, pero bots que terminarán siendo grandes complementos, grandes copilotos de nosotros los médicos y nosotros seremos quien definitivamente asumamos la responsabilidad y los utilicemos con la mayor responsabilidad y la mayor ética posible. Yo no sé si ustedes ahora que están casi al portas de terminar, creo que nos faltan 2 clases, viendo este proceso, aprovechemos estos 10 minuticos que tenemos y quisiera escuchar si hubiera aportes de algo que pudiera mejorar o cambiar en este GPT experto, que finalmente quien lo creé fui yo. O sea, lo que les dije al grupo esta vez que lo hicieran y que recomendaría que siempre uno lo hiciera es, si ustedes miran, el GPT en el cerebro de él, en los archivos de él, tiene unos buenos textos. Tiene el Current Medical Diagnóstico y Terapéutico, del publicado recientemente, y es muy bueno. Tiene una medicina interna de Harrison, es muy buena. Pero si usted uno, además de, ejemplo, en este paciente desde el principio decíamos que era un síndrome constitucional con manifestaciones respiratorias, de cierta manera, manifestaciones torácicas, y uno hace una búsqueda de revisiones sistemáticas de síndromes constitucionales con manifestaciones respiratorias y otras, y de pronto hace una búsqueda de los diagnósticos o los tumores más frecuentes, desde los tumores generales, linfoproliferativos como los linfomas, y los tumores primarios propiamente pulmonar, como puede ser el mesotelioma, y los tumores propiamente pulmonares que mencionamos 4 ahora. Y eso es la información que le va a introducir al bot cuando él va a empezar a hacer, sobre todo en el paso 2, que hace diagnósticos diferenciales. Porque si algo hay que evitar con la inteligencia artificial es que él traiga datos que no son, o él vaya y consulte de la base de datos que si uno no le da una buena instrucción, un buen prompt, pues termina él consultando en cualquier parte. Y eso es un error también. Cuando usted le introduce buena bibliografía, usted asegura que las fuentes son confiables. Y ese es parte del trabajo que hicimos con el grupo de ahora, y aspiro que el grupo 4, que lo hace dentro de 8 días, lo haga también. O sea, y utilice el GPT de búsqueda sistemática de la literatura, búsqueda sistemática inteligente, para que los síndromes y los diagnósticos diferenciales que más incluyan sean los que ustedes consideraron, claro, siendo la primera fuente esos textos que tiene ahí, pero en ese momento, si la información es muy buena y relevante, pues que la fuente primaria de consulta sea la que usted le introdujo y no la que él considere. Entonces escucho, no sé si alguien quiere decir, no, creemos que esto es suficiente o creemos que esto puede cambiar en un punto determinado del proceso diagnóstico. Escucho cosas buenas o cosas malas o cosas críticas o lo que quieran decir. Como les digo, ya estamos al portas de terminar. Entonces, ¿quién quiere atreverse? José David, si quiere usted, que lo acaba de explorar muy bien con su grupo, si tienen algún comentario, como les digo, sea positivo o sea crítico. Doc, pues, o sea, yo hice el caso clínico, lo hice 2 veces, ¿sí? O sea, lo corroboré 2 veces para ver el GPT cómo a ver qué tanto margen de error había entre la primera y la segunda vez. Y sí, o sea, sí hubo una diferencia, porque en la primera me consideraba muchos más tumores, por decirlo así, mediastínicos y pulmonares, pero no sé si fue un error en el prompt de pronto que no hacía reflexión y metacognición y faltaban cositas. Lo volví a hacer, volví a poner el prompt, todo, y esta vez sí, y considero ya lo que fue pues la neoplasia, ¿cierto? La neoplasia la mantuvo en las 2 ocasiones,
pero sí cambió los demás diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, entró a considerar el TEP, la vasculitis, sí, cosas que no había considerado la primera vez, y ya haciendo reflexión y metacognición. Entonces, pues eso, Doc. Qué bueno que lo haya hecho así, José, y me gustaría que el resto también, por ejemplo, utilizaran otros bots y compararan lo que usted le pone el caso clínico, por ejemplo, Gemini, o le pone el caso clínico a DeepSeek, o se lo pone a Bing, o se lo pone a Perplexity, o se lo pone a GPT genérico, ¿sí? Y luego se lo pone al bot, a nuestro GPT experto clínico, y vean las diferencias. Ahora, usted le puede decir que haga un proceso sistemático, juicioso, le da una buena instrucción, a ver si es capaz de hacer esto que hicimos. Porque es que el quid del proceso es este. O sea, este proceso ordenado, sistemático, basado en la literatura, en la mejor evidencia, ese es el trabajo fuerte que hemos hecho durante todo este tiempo. O sea, uno le podría hasta preguntar genéricamente si utiliza herramientas de clasificación o de escalas para hacer diagnósticos diferenciales, a ver qué aparece. ¿Sí? A ver si él reconoce lo de el Bone Score, si él reconoce lo del RIDEA, si él reconoce lo de la probabilidad preprueba, la probabilidad postprueba, pero nos faltó el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo, la razón de verosimilitud, con todas esas cosas que nosotros le hemos dado como herramientas y que el documento lo tiene, el documento todo el tiempo para que él vaya y consulte y no se invente, porque los bots inventan, la CIA inventan y alucinan, y si uno no la frontea bien, termina haciendo locuras y termina haciéndolo cometer a uno pecados grandes, muy grandes. Gracias, David, por el comentario. ¿Alguien más? ¿Alguien más quisiera comentar algo? ¿No? Bueno, muchachos, si no hay más comentarios, entonces nos vemos dentro de 8 días. Sería el último grupo, creo que es el 4. Y no sé si nos alcance a tocar una clasecita para hacer un caso clínico abierto y que entre todos hagamos este proceso sin utilizar propiamente el GPT, sino es que se trata de que usted después no lo tenga que utilizar en su consulta, en su rutina, que lo haga espontáneamente. María Camila levantó la mano. ¿O solo está Sí, diciendo? doctor. Lo que pasa es que algunos compañeros que estamos acá vamos a ir a Delfín. Yo no sé si la doctora Mortegui le comentó. No, se está oyendo muy mal, María. Cuéntame, a ver. Doctor, que algunos compañeros que estamos viendo la lectiva vamos a ir al programa de Delfín. No sé si la doctora Mortegui le comentó. Ay, no. ¿Qué programa es? Es una investigación, pero nos vamos a ir a México. Ah, Entonces tenemos y que esa adelantar. no, a mí sí me mandaron un correo, que ustedes se irían antes, mejor dicho, que ojalá para esa fecha ya prácticamente estemos cerrando, ¿no? Sí, ella dijo que sí que les había avisado a todos y nosotros tenemos que terminar el 31 de mayo. O sea, hasta el 31 de mayo tenemos para hacer todas las actividades de todas las materias en general. Sí, Entonces, pues necesitamos como hablar con usted para lo del tema de parcial o lo que sea que nos vaya a dejar como actividad última. no hay problema, María Camila, tranquilos, los que tengan permiso no hay problema con nada, ¿listo? Listo, doctor, muchas gracias. Vale, con gusto. Bueno, muchachos, muchas bendiciones, espero que esto esté aportando a su formación, sigan enriqueciendo ese cerebro que hay que enriquecerlo. Yo creo que la inteligencia, si lo hacemos bien, no es, es que están pensando por nosotros, es una mentira. Yo sigo creyendo que, de hecho, hay un estudio que se los compartí este fin de semana, un estudio sobre GPT y desarrollo de pensamiento comparativo. No hay conclusiones, pero hay resultados preliminares, unos muy positivos. Y yo creo que si esto lo usamos bien, pues al final vamos a terminar enriquecidos. Como les digo, yo en mi consultorio que estoy ahora acá, si ustedes me preguntan, doctor, ¿usted usa? Yo utilizo, pero mis expertos todos. Yo tengo experto en medicina interna, experto en ginecostetricia, experto en dolor, y yo los uso todos. Y uso el proceso, sí. Y usted me pregunta, ¿lo requiere con todos los pacientes? No. Yo creo que con el 80% casi que no requiero acudir a ninguna herramienta, pero cuando me toca lo uso. El dermatólogo lo uso mucho.
y lo que está haciendo eso es mejorando mi calidad de atención de los pacientes y dando más seguridad. Estoy seguro que eso es lo que está haciendo. Yo atiendo a mis pacientes con mucha más tranquilidad y creo que difícilmente un paciente se va a dar caso en que yo le dé una buena orientación. Bueno, muchachos, muchas gracias. Bendiciones. Nos vemos dentro de 8 días. Se le Vale.